Noches a todos. En representación de la Comisión Directiva de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, el doctor William Villalba, soy el actual presidente de la sociedad, e iniciamos una serie de actividades conmemorando los 50 años de la Sociedad Paraguaya de Cirugía. Como recordarán, el 6 de octubre es nuestro día aniversario, fue fundado en 1970. Entonces, este es un año muy importante para nuestra asociación. Iniciamos hoy con una actividad de reunión, presentación de casos clínicos y tendremos una actividad semanal, entonces con la colaboración de varios capítulos y sociedades afines. Entonces, quiero mostrarles un poco y les pedimos que nos acompañen en estas actividades durante este mes. Octubre es entonces para nosotros un mes de celebración. Para nuestra sociedad simboliza medio siglo de historia, actividades científicas, momentos compartidos, objetivos trazados y cumplidos, responsabilidad y por sobre todo orgullo. A partir de la semana que viene, el jueves 8, tendremos la colaboración del capítulo de hepatopancreato biliar de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, del capítulo de cirugía torácica el jueves 15, el jueves 22 la colaboración del capítulo de pared abdominal y de la Sociedad Paraguaya de Hernias, y el jueves 29 cerraremos el mes aniversario con la colaboración de la Sociedad Paraguaya de Coloproctología. Entonces, estas son las actividades científicas que preparamos para compartir con ustedes durante este mes. Estaremos transmitiendo a través de la plataforma Zoom y a través del Facebook Live. El próximo martes, que es el día donde recordamos la fundación de la sociedad, a las 20 horas le invitamos a compartir con nosotros un brindis. Será un honor que puedan estar presentes y ser parte de nuestro primer medio siglo de historia. Lastimosamente, con la situación que estamos pasando por la pandemia, entonces tendremos que hacerlo, por lo menos en este momento, a través de medios virtuales. Nuestra actividad del mes de octubre estaremos informando semanalmente a través de las plataformas digitales. Tenemos el Instagram, el Facebook, el Twitter. Hace poco incorporamos una línea de WhatsApp para estar en comunicación con los socios y a través de nuestros correos electrónicos y de nuestra página web que está recientemente reestructurada y actualizada. Agradecemos a nuestros auspiciantes, las empresas Albatros, que nos acompañan hace unos meses en nuestras actividades virtuales, a la empresa DPM y a los laboratorios Kinfa. Queremos que todos ustedes sean parte de esta celebración, están todos cordialmente invitados y les esperamos. Entonces, hoy iniciamos con la presentación de casos clínicos. Estos dos casos estarán presentados por el doctor Renzo Villagra, que es residente de segundo año de la segunda cátedra de clínica quirúrgica del Hospital de Clínicas, y la doctora Dulce Añasgo, residente también de segundo año de cirugía de la sala 10, primera cátedra de clínica quirúrgica del Hospital de Clínicas. Estará con nosotros como moderador el doctor Luis Bernardo Weizensen-Hetter, el doctor Weizensen, un colaborador de la sociedad, past president periodo 2011-2013. Doctor Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros y compartir estos 50 años de la sociedad. Para terminar, quiero presentar a nuestros panelistas. Estarán la doctora Ferreira Acosta. La doctora Rosa Ferreira Acosta es jefa de guardia del Servicio de Urgencia del Hospital de Clínicas. Es miembro de la unidad de pared abdominal del Hospital de Clínicas, especialista en cirugía general de la segunda cátedra de clínica quirúrgica. Tiene un diplomado en hernias, la pared abdominal de la Universidad de Monterrey, México. El doctor César Aguilera es actualmente el presidente de la filial de la SOPACI de la ciudad de Concepción, del norte del país. Es jefe del servicio de cirugía del Hospital Regional de Concepción del Ministerio de Salud y del Instituto de Previsión Social. El doctor Felipe Ayala Huerta. El doctor Felipe Ayala Huerta es actualmente el presidente de la filial de la Sociedad Paraguaya de Cirugía de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Era cirujano general
hizo su residencia en Río de Janeiro, Brasil, tiene el título del Colegio Brasilero de Cirujanos, es miembro de la SOPACI y la Sociedad Paraguaya de Cirugía Endoscópica. El doctor Martín Chenú Bedoya, él es especialista en cirugía general y coloproctología, es jefe de sala de la primera cátedra de cirugía Sala 10, Hospital de Clínicas, y es cirujano de planta del Hospital General de Luque. El doctor Elías Llani es actualmente el presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía de la filial de Ciudad del Este. Él es especialista en cirugía general, es residente de cirugía del Hospital Central del IPS, tiene una maestría en ciencias médicas, es jefe de cirugía de la Fundación Design, staff del Hospital Distrital de Hernandarias y del Sanatorio Leblanc de Ciudad del Este. Y el doctor Fernando Martínez Bogado, quien es actualmente el presidente de la filial de la Sociedad de la Ciudad de Encarnación. Él es especialista en cirugía general, especialista en ecografía general, es director académico del posgrado de cirugía general de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa, encargado de cátedra de clínica quirúrgica de la misma casa de estudios. Actualmente se desempeña como director general del Hospital Regional de Encarnación. Muchísimas gracias a todos por su colaboración. Como ven, hoy están representados todas las filiales del interior del país y dos servicios muy importantes de nuestras escuelas quirúrgicas, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Iniciamos entonces nuestro mes aniversario con esta actividad. Paso la coordinación al doctor Luis Bernardo Weissenson. Doctor Bernardo, adelante. Gracias, William. Para mí es una inmensa satisfacción haber recibido la invitación de la comisión directiva de nuestra sociedad para comenzar los festejos de 50 años. Haciendo un poquito de historia, nuestra sociedad es una de las más importantes gremialmente y ni qué decir científicamente. Y siendo este un año tan difícil en todo sentido, se ingeniaron para mantenernos siempre unidos, siempre nuestra sociedad vigente a través de este contacto y de esta actividad científica. Cosas que nos hacen sentir muy orgullosos de pertenecer a la sociedad. Y más feliz me hace saber que por lo que tanto hemos luchado, por extender la influencia de nuestra sociedad en todo el país, hoy tenemos representantes de 4 de las ciudades más importantes de nuestro país. Bienvenidos a todos. Y doy por descontado que toda esta serie de charlas van a tener el éxito que se merecen. Vamos a comenzar con el doctor Renzo Villagra, que es residente de segundo año de sala 10, con la presentación de sala cuarta, perdón, con la presentación del primer caso. Adelante, doctor Renzo. Ahí se ve bien. Antes que nada, buenas noches. Quiero agradecerles por la invitación. Voy a estar hablando sobre un caso clínico interesante que es el tratamiento de una hernia umbilical complicada en nuestro servicio de urgencia del Hospital de Clínicas. Los datos de filiación de la paciente corresponden a una paciente femenina de 58 años de edad, estado civil casada, procedente de Cazapá. Llama la atención el índice de masa corporal elevado que presenta la paciente, un IMC de 33,76, compatible con una obesidad. La paciente es conocida hipertensa en tratamiento regular con enalapril y amlodipino. Presenta además dislipidemia no tratada, refiere la misma. No es diabética, no es asmática, no presenta otra patología de base. Y en un dato llamativo de valor es que presenta como antecedente quirúrgico una herniorrafia umbilical hace 10 años y 3 años después presenta una hernioplastia umbilical hace 7 años.
Ella acude a consultar al servicio de urgencia por un cuadro de dolor abdominal, refiere, los datos son aportados por la paciente y sus familiares, merecen fe, refiere un cuadro de 8 horas de evolución de dolor sobre una tumoración conocida ya desde hace 6 años en región umbilical. El dolor inicia de forma brusca, es continuo, no irradia, no se ve con analgésicos comunes y además acompaña náuseas y vómitos en 2 oportunidades. Refiere que los vómitos son en gran cantidad, o sea, en gran volumen. Niega fiebre, niega otros síntomas acompañantes, por eso estuvo acudiendo al servicio de urgencia. No tuvo un cuadro similar anterior, pero sí refiere que un año posterior a su última cirugía de hernioplastia presenta una tumoración otra vez a dicho nivel que crece con el paso del tiempo, pero no produce dolor significativo, por lo cual nunca había acudido nuevamente a consultar. En el examen físico al ingreso, sus signos vitales, la paciente estaba con una presión arterial normal, estaba levemente taquicárdica, en frecuencia cardíaca de 105, euneica, la temperatura conservada saturada 98%. Al examen físico del área afecta, se constata un abdomen globuloso a expensas del tejido celular subcutáneo, asimétrico a expensas de una cicatriz transversa infraumbilical de la cirugía anterior, y llama la atención una tumoración redondeada de 10 centímetros de diámetro a nivel umbilical. Se palpa una tumoración sólido-elástica, tensa, no reductible, doloroso a la palpación de 10 centímetros de diámetro, resto del examen físico abdominal sin signos llamativos. La percusión tenía una sonoridad timpánica a nivel de la tumoración y normal en el resto del abdomen. Los ruidos hidroaéreos estaban presentes, pero disminuidos al tacto rectal. Lo que llama la atención es escasa cantidad de heces normocoloreadas y la ampolla rectal dilatada. Tacto vaginal no presenta ningún signo de valor. El resto del examen físico, por aparato y sistema, sin datos de valor. El diagnóstico presuntivo que manejamos en ese momento, ¿verdad? Quiero decir una frase que leí por ahí, que hasta el momento, pese a todos los avances científicos que hay, el diagnóstico de la hernia sigue estando en la mano del cirujano. Nuestro diagnóstico presuntivo fue una hernia umbilical recidivada complicada. Solicitamos laboratorios al ingreso, donde llamaba la atención unos glóbulos blancos de 12.350, potasio 2,7, resto del examen laboratorial sin ningún dato llamativo. En la gasometría presentaba un pH 7,33, levemente acidótica la paciente, un bicarbonato de 16 y un exceso de base bastante negativo. Resto de estudios complementarios, el electrocardiograma nada llamativo, en la radiografía de tórax tampoco encontramos ningún signo llamativo de valor. En la radiografía de abdomen de pie, lo que se constata son masas delgadas dilatadas con contenido aéreo en su interior. No vimos ningún signo llamativo en la radiografía además de eso. Y en la tomografía lo que informaba era una tumoración a nivel umbilical de 10 centímetros de diámetro, con contenido asas delgadas y colon ascendente, parte del ciego estaba incluido dentro del saco herniario. El tamaño del anillo era aproximadamente 7 centímetros de diámetro. Y ahí se puede observar bastante bien el contenido, gran parte de asas delgadas, protruida a través del defecto en la pared abdominal. El diagnóstico final es una hernia umbilical, siguiendo la clasificación de la Sociedad Europea de Hernia, una M3R2 grande. El diámetro del anillo era 7 centímetros, hipertensa, dislipidémica y obesa. El tratamiento propuesto al inicio en el servicio de urgencia fue preparar a la paciente para cirugía, ya que era una hernia con un atascamiento de 8 horas de evolución, por lo cual se iba a decidir la conducta quirúrgica, una exploración en quirófano. El primer paso fue una preparación anterior con reanimación hídrica importante. La paciente
presentó vómitos, tenía alteraciones hidroelectrolíticas y de la gasometría. Se corrigen previo al acto quirúrgico el potasio, se inicia antibiótico terapia, se instaura la colocación de una vía venosa central, ya que estábamos ante una paciente un tanto compleja debido a la alteración hidroelectrolítica que queríamos corregir lo más rápidamente posible, y una acidosis metabólica. Probablemente iba a requerir algún otro tipo de monitoreo postoperatorio, por lo cual se indicó la vía venosa central, se instauró una sonda nasogástrica y una sonda vesical. No requirió transfusiones preoperatorias la paciente. El tipo de tratamiento que se recomienda se indica la cirugía. Primero se procede a una exploración a través de una incisión alrededor de la tumoración umbilical. Se realizó una incisión transversa sobre la cicatriz anterior, se confeccionó un colgajo superior e inferior, se constató un saco de 10 centímetros aproximadamente, el cual se diseca, se constata en su interior asas delgadas sin compromiso vascular, al igual que el ciego, y un anillo que se mide durante la cirugía de 7 centímetros de diámetro. Durante la cirugía se explora el saco, se liberan las adherencias con maniobras romas, se procede a disecar en los límites del saco hasta constatar aponeurosis sana. Se diseca el espacio retromuscular. En ese momento contamos con una malla de polipropileno de 15 por 15 y en la cual se coloca en el plano retromuscular, donde se fijan con puntos de nylon 2 ceros. Posteriormente se cierra la línea media con monoplus doble hebra. O sea, son unas fotos ilustrativas del acto quirúrgico. Ahí se ve la malla colocada en el plano retromuscular. Sería una interpretación de esa fotografía. El cierre de la línea media. Posteriormente, debido a la disección del tejido celular subcutáneo, se procede a colocar un drenaje aspirativo supraponeurótico, se exterioriza en fosa ilíaca derecha, se cierra el tejido celular subcutáneo en 2 planos y cierre la piel. Durante la cirugía no se constató ningún evento adverso durante la hemostasia y se completó sin ninguna complicación. ¿Qué uno agregaría al tratamiento ofrecido? Me gustaría que respondan al terminar la presentación. El diagnóstico definitivo, el tratamiento definitivo, pero no una hernioplastia protésica. Se utilizó la técnica de RIPS. El diagnóstico final postoperatorio es una hernia umbilical M3R2 grande, complicada con un atascamiento. Y la paciente en el postoperatorio presentó una buena evolución y es dada de alta a las 48 horas con signos de alarma. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere opinar sobre este caso? Buenas noches, no sé si me permite, me da la palabra, doctor Luis. Adelante, adelante. Con respecto al caso, excelente, felicitar al doctor por la presentación, muy pulcra, y la clasificación también que utilizan para hernia. Mi consulta va porque veo que estamos mucha gente del interior, ¿verdad? Y de repente no todos podemos acceder a una tomografía o algo en la urgencia. Y este caso evidentemente era una urgencia por la clínica que presentaba, ¿verdad? ¿Qué valor le dan a la ecografía? ¿Qué tanto lo utilizan los cirujanos en la urgencia, en sus guardias, esto? Y si se animarían a manejarlo solamente con esa placa radiográfica y una ecografía a este paciente, directamente llevarlo a quirófano, ¿verdad? Ya que la ecografía puede también darle orientación hacia el tamaño del anillo, inclusive algunos signos directos e indirectos de que sea una oclusión o una obstrucción nomás esto, ¿verdad? Básicamente la pregunta es esa, así qué valor le dan en su urgencia a la ecografía en estos cuadros. ¿Alguien quiere contestar la pregunta del doctor? Yo le contesto, jefe. Yo creo que en mi experiencia hacer una ecografía no, primeramente es
definir si es un síndrome oclusivo, inflamatorio o hemorrágico, ¿verdad? La paciente de por sí es un síndrome oclusivo, ¿verdad? Y la etiología es la hernia estrangulada. Nosotros hacemos la tomografía porque tenemos en el servicio, pero si no, lo que siempre vamos a hacer es hacer el diagnóstico clínico, hacerle una radiografía de pie, de abdomen, donde vamos a constatar los niveles y operarle. La ecografía en una oclusión yo creo que mucho nos va a ayudar, ¿verdad? Por los gases. Yo no le pediría una ecografía, a mí no me va a ayudar para el diagnóstico. Y en la clínica hay una radiografía de abdomen si estoy en el interior y no tengo una tomografía. Bueno, ¿alguien más quiere opinar sobre este tema que preguntó el doctor Fernando? Porque tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Pocos, muy pocos son los hospitales públicos en los que se cuenta una tomografía, ¿verdad? Y menos aún en el interior. Así que es muy válida, para mí es muy válida su pregunta. Para tratar de llegar a un diagnóstico, ¿qué más harían ustedes sin la tomografía? Hola, hola Bernardo. Sí, te escucho, César. Te escucho. César, no está saliendo tu micrófono. Hola, Bernardo. Nosotros te escuchamos bien, sí. ¿Me escuchás, Bernardo? Sí, te escucho muy bien. ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, Yo creo a ver. que se debe de buscar siempre realizar una tomografía del abdomen en estos pacientes. Hacer lo posible o lo imposible para tenerlo. Porque la información que se obtiene con ese estudio es de suma importancia para estudio de los órganos internos, para el estudio de la pared abdominal, planear el tratamiento. Y yo creo que en lo posible debemos buscar adecuarnos al avance de la ciencia. Y yo creo que la tomografía en estos pacientes es de vital importancia. Yo creo que la información que da son muy valiosas, ¿verdad? Yo creo que la ecografía no tiene ningún valor en estos pacientes. Hasta una radiografía simple es más útil que una ecografía. Yo quiero sentarlos a la siguiente base. Estoy totalmente de acuerdo que lo que se hizo está correctísimo. Que si uno cuenta con la tomografía, es de extremada utilidad. Lastimosamente no en todos los centros quirúrgicos nosotros tenemos ese aparato, ¿verdad? Que es de mucha ayuda en este y en muchos otros casos. El doctor César Díaz dice, la ecografía tiene la ventaja de verificar y evaluar el asa atascada. Bueno, ¿alguien más quiere opinar sobre el tema? Lastimosamente me escuchan. ¿Te escuchamos bien? Con relación al uso de la ecografía en estos tipos de pacientes, bueno, en el interior realmente nosotros tenemos ecografía en las urgencias, que es un avance, ¿verdad? Anteriormente hasta eso era dificultoso. Disponemos de equipo de radiografía y ecografía en la urgencia.
pero eso tiene que ir acompañado con ecografistas que tengan también habilidades para poder, porque en este caso hay muchos obstáculos, ¿verdad? Con un paciente de masa corporal elevado, está distendido, hay gases, y es muy dependiente de la habilidad del ecografista, porque es cierto lo que estaba opinando ahí el colega que dice, ¿verdad? Que se está queriendo utilizar la ecografía con el fin de buscar una isquemia, a ver si tiene una buena vascularización en el área que está ocluida. Se da la información si es un segmento akinético, si hay líquido líquido intraabdominal. Entonces todo eso son también signos y informes que puede ayudar, ¿verdad? Sobre todo para hacer una diferenciación de una complicada y otra que no lo es, ¿verdad? Ya que siempre en este tipo de casos uno tiene que informarse si el paciente está con un estrangulamiento o puede darse un poco más de tiempo, ¿verdad? Ya que en ambos casos la conducta es diferente. Existe acá algunos colegas, porque la mayoría de los cirujanos están haciendo la especialidad de ecografía y lo hacen con ese objetivo. Buscan, en este caso, en las oclusiones o en los apendicitis, en los cuadros abdominales agudos, en donde es difícil, ahí se enfoca más el ecografista cirujano. Entonces es una posibilidad que hoy día se está dando que los colegas están haciendo esas especialidades y puede ser útil porque sabe exactamente qué está buscando y trata de hallarlo, ¿verdad? Esa es mi opinión. El doctor Héctor Herrera nos dice acá en el chat que hecho el diagnóstico semiológico, el paciente se opera. Es justamente lo que iba a decir, ¿verdad? O sea, ¿qué va a cambiar si cuando vos decidís o indicás una cirugía? Son estudios complementarios, yo creo, ¿verdad? O sea, la tomografía, la ecografía son estudios complementarios. La clínica es siempre la mandatoria, ¿verdad? ¿Y qué va a cambiar que una ecografía si sabes que es epiplón o es ASA y tenés que operarle, ¿verdad? Quizás en el hallazgo, si es ya un ASA no viable, vas a hacer una exéresis, vas a resecar o vas a hacer una reanimación con suero tibio, pero te va a decir la ecografía, hay peristaltismo, no hay peristaltismo si es un ASA encarcerada, pero vas a operar, ¿verdad? O sea, a eso más me referí yo. Obviamente que si tenés los estudios complementarios, vas a hacer siguiendo todos los pasos y protocolos que se hacen para el diagnóstico de una patología quirúrgica, pero como me preguntaron, si es un lugar donde vos tenés pocos estudios, yo defino, ¿verdad? Yo decidí, yo le diagnostiqué que es un abdomen oclusivo de etiología parietal, entonces yo decido operarlo, ¿verdad? Y al hallazgo quirúrgico voy a decir la táctica quirúrgica. Lo mismo sería si ese paciente estamos en el interior y yo no tengo la malla de polipropileno, ¿verdad? Voy a operar y no tengo la malla y sabemos perfectamente que hay un porcentaje altísimo de más del 50 a 70% que si yo no le coloco una malla, ese paciente va a recidivar, ¿verdad? Pero si no tengo la malla, le voy a hacer un cierre primario y termino ahí, ¿verdad? O sea, todo va a depender de qué infraestructura o qué materiales vos tenés para ofrecer al paciente, pero la conducta yo creo que no va a cambiar mucho, ¿verdad? Eh, Doctora, en este caso es una oclusión así cerrada, que es un diagnóstico evidente, ¿verdad? Que hay un compromiso de, pero para los casos que muchas veces, las oclusiones muchas veces que más son dificultosas son aquellas que parecen
ocluido totalmente, mejoran, no están ocluidos. Si era una brida, entonces en esa situación es donde uno se puede valer de esos medios auxiliares, ¿verdad? Este es un caso en el cual todos coincidimos que es un caso así muy... Claro, si fuera, por ejemplo, una hernia compleja, ¿verdad? Una hernia que es de larga data, con pérdida de derecho a domicilio, que llega con un cuadro de irreductibilidad de 4 a 5 horas, ¿verdad? Que está en el límite. Yo ahí sí creo que utilizaría todo antes de tocarle. ¿Por qué? Porque si tiene una pérdida de domicilio, es un paciente que yo no quisiera operarle por la urgencia, ¿verdad? Porque está condenado a quedarse en un abdomen abierto por el síndrome compartimental que va a ser después, ¿verdad? Entonces, ahí sí. Por eso, este caso es bien claro, ¿verdad? O sea, es una oclusión, hay que hacer, pero está bien lo que me decís, César. Bueno, le voy a leer un comentario del doctor Carlos Ferreira Russo. Dice, un aplauso al doctor que presentó el caso por pedir lo básico en un dolor abdominal, RX de abdomen. Esa es la opinión de mi amigo Carlos Ferreira. Doctora, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Este caso, el diagnóstico es clínico. Es semiológico más que clínico. Uno al examen ya se imagina muy cercanamente el diagnóstico del paciente. Como bien dijiste, los otros estudios son estudios complementarios. Supongamos que en esta paciente, uno no tenga radiografía, ecografía, tomografía. Sin nada de eso, yo estoy de acuerdo contigo. Lo mismo le iban a operar esa noche. Seguimos. ¿Alguien más quiere opinar? Doctor Weissensen. Una cosita más nomás, doctor Luis. En realidad la consulta era para abrir un poquito el debate, ¿verdad? Yo creo que la doctora Rosa mismo contestó todo lo que estamos acá pensamos con respecto a ese paciente, ¿verdad? Que con la clínica ya era suficiente, pero yo me declaro un fanático de la ecografía y cada vez más todas las unidades formadoras de Estados Unidos, Europa, todos los lugares que están formando, inclusive leí algunos últimas recomendaciones, inclusive en residencia de pediatría están ellos tratando de meter todo lo que es la ecografía en la cama del paciente. Entonces era un poquito para abrir el debate hacia ese lado nomás, esto no era para polemizar ni nada, pero sí saber, como dijo el doctor César también, ¿verdad? Las limitantes que pueda llegar a tener la técnica y demás, y que también puede ser una herramienta muy útil, ¿verdad? Nosotros sabemos que estos pacientes tipo un parto también, nunca te llegan a las 7 de la mañana cuando está el técnico de tomografía, cuando está el radiólogo, cuando están todos los que pueden interpretar. Habitualmente llegan a las 8 o las 9 de la noche, como sabemos, en el interior. Nosotros en el hospital regional tenemos tomografía, pero tenemos un déficit de personal que tenemos en cierto horario y cierto horario no disponemos, ¿verdad? Entonces, básicamente nos manejamos con radiografía y alguna ecografía que tenemos a mano para estirar, ¿verdad? Era simplemente para abrir un poco ese debate, porque veo que hay muchos residentes como participantes y que tenemos que ayornar esa tecnología. La ecografía es algo que vamos a tener que ayornar todos. Los que están en la época y los que no también no van a poder dejar de darle su lugar, porque creo que es una herramienta que se incorpora hoy a la práctica médica para mejorar la habilidad de diagnóstico del médico, básicamente. Nada más que eso, gente. Excelente. Le vamos a dar paso a la doctora Mara Jiménez que nos lean algunos comentarios más que hay acá. Doctora Mara. Sí, hola doctor. Acá te leo algunas, son en realidad algunos comentarios de algunos doctores, ¿verdad? Que en general acá el doctor Jesús Rodríguez nos dice que si no se cuenta con la ecografía se puede contribuir al diagnóstico con el tacto y presencia de dolor, dice. Después está el doctor Hugo Verón, que dice que la ecografía tiene mucho valor, ya que es un procedimiento no invasivo. Se debería de entrenar a los cirujanos para una ecografía básica. Por ejemplo, la presencia de líquido libre. O sea que la mayoría
opina que es un buen método de diagnóstico si es que se tiene, ¿verdad? O sea, todos están de acuerdo con eso. Doctor Luis. Pues la correcta. Si yo tengo ecografía, tengo radiografía, tengo TAC, le voy a pedir todo eso, perfecto, no está mal. Sí. Pero no quiere decir tampoco que es indispensable. Claro, Ahora yo así a la mejor. doctora Rosa directamente le pregunto una cosa, porque ella sabe mucho de este tema. En un paciente, en una urgencia, en una hernia de este tipo, con 13.000 blancos, ¿la colocación de una malla es apropiada o no? Sí, es apropiada. Solamente no se indica las guías de manejo de hernias. Actualmente solo indican no colocar malla cuando hay un terreno contaminado. Supongamos que abrimos y era un asa y había ya ahí una peritonitis, o sea, una asa perforada. En esa situación no se debería colocar, ¿verdad? En las demás sí. O sea, no porque llega un paciente con una hernia estrangulada por urgencias, no se coloca malla, ¿verdad? Bueno, y si tomamos el caso que vos misma dijiste, que ya necrosó una parte del asa delgada o gruesa, ya hay contaminación fecal en dentro del saco. ¿Cuál es el procedimiento que vos harías con esa hernia? Si hay una asa perforada, voy a ostomizar primero, ahora no me voy a jugar a hacer una anastomosis, dependiendo del estado general del paciente y la edad. Y no le dejaría malla. ¿Y el cierre cómo lo haría, mi doctora? Y un cierre primario, nada más. Una sutura primaria de colo y simplemente cierro. Pero sí voy a cerrarle con una polidioxanona, ¿verdad? Con un hilo reabsorbible pero de larga duración. O un nylon 0, ¿verdad? No con Vicryl, no con poliglactina. ¿Alguien más quiere opinar sobre este tema? Sí, doctor Weisser, acá. ¿Me escuchan? Adelante. Sí, yo creo que teniendo el contexto del paciente y el lugar donde se hizo la cirugía, fue un correcto manejo, una correcta cirugía con éxito. Y como dijeron algunos compañeros, no tenemos ese mismo contexto en todo el país. Bueno, de repente no tenemos anestesia general y tenemos que virarnos con una anestesia raquídea también, ¿verdad? Que otra cosa que tenemos algunas limitantes en algunos hospitales del interior del país. ¿Verdad? Y lo que yo le preguntaría a la doctora Rosa, porque también es otra cosa que hay que tener en cuenta, que tienen especialistas de pared abdominal, ¿verdad? Que plantearía igual una colocación de una malla preaponeurótica o supraaponeurótica en este tipo de pacientes. La colocación de la malla depende del entrenamiento del cirujano, ¿verdad? O sea, acá en el país está muy sistematizado hacerla on-lay, o sea, la supraaponeurótica. Pero las guías dicen que el gol estándar es la técnica de RIPS, o sea, colocar retromuscular. Más en este paciente otra vez porque ella ya tenía una colocación de malla supraponeurótica, o sea, ese tejido ya estaba fibroso, ya no había ahí un terreno bueno para una colocación de malla. Pero si uno siempre tiene que hacer la técnica que más sabe, dicen, ¿verdad? O sea, si uno su entrenamiento hizo en colocación de malla on-lay, es la que tiene que colocar. Yo creo que está suficientemente debatido este tema. Doctora Mara, ¿vos tenés algunos comentarios más para este tema? No, doctor, ya no hay ningún comentario. Gracias. Bueno, así que vamos a felicitar al equipo de Sala Cuarta por el brillante desempeño y sobre todo por el resultado de su acción. Y muchas gracias. Ahora vamos a darle lugar a la doctora Dulce Añasco, que es residente de segundo año de Sala 10, que nos va a presentar otro caso clínico.
Adelante, doctora Dulce. Buenas noches, ¿se me escucha? Se te escucha muy bien, Dulce. Gracias. Buenas noches a todos los presentes, buenas noches a los panelistas. Antes que nada quiero agradecer la oportunidad para presentar este caso. Así como Renzo, este es un caso que yo preparé de la urgencia, pero antes quiero recalcar algunos datos de esta paciente que tuvo una previa internación y les voy a estar compartiendo. Es una paciente de sexo femenino de 32 años, profesión de quehaceres domésticos, procede de Ñemby. Como antecedentes, ella no es conocida portadora de patologías de base ni de antecedentes quirúrgicos, y lo que nos refirió es con consumo crónico de anticonceptivos orales. Como les dije, esta primera internación, que fue en marzo del 2020, con el diagnóstico de pancreatitis aguda moderadamente grave por criterios de Atlanta, idiopática, sin ictericia, con compromiso local que corresponde a una colección necrótica peripancreática aguda. Este es un esquema de la primera internación. Yo lo que quiero recalcar con esto es el diagnóstico y cómo la paciente fue evolucionando. Como pueden observar desde el día 0, desde su primer día en el hospital, la paciente ingresa normotensa, taquicárdica, taquipneica, con 18.100 blancos, 86% neutrófilos en su 6º día de enfermedad, por lo que se decide realizar una tomografía. Les voy a presentar lo que en esta tomografía vemos es una abundante cantidad de líquido, un páncreas, abundante cantidad de líquido, el páncreas que está aumentado de tamaño. Acá como el líquido va bordeando al páncreas, va por la región subfrénica izquierda, el espacio periesplénico, subhepático, interasas, el páncreas aumentado de tamaño, bordes mal delimitados y un área que es sugerente de necrosis. Bueno, con esto nosotros quedamos con el diagnóstico de una colección necrótica aguda. La paciente sube a sala, donde presenta buena evolución. Con blancos en descenso, se mantiene afebril, si bien ella persistía taquicárdica con tendencia a la hipertensión, con buena mecánica respiratoria. Hasta que en su 6º día de internación presenta nuevamente elevación de blancos, presenta pico febril de 38, se mantiene taquicárdica con tendencia a la hipertensión, por lo que nosotros sospechamos de una colección infectada y decidimos iniciar antibiótico-terapia. En esta primera internación ella estuvo 16 días en sala, completó 7 días de antibiótico-terapia con meropenem. Desde su primer día de antibiótico ella presentó una mejoría notable con descenso de blancos y se mantuvo afebril y hemodinámicamente estable. Fue dada de alta al completar 7 días de antibiótico con buena tolerancia a la vía oral, hemodinámicamente estable, sin algias y con un esquema de nutrición y en planes de control en 2 semanas nuevamente con una tomografía. Antes del alta se le hizo un nuevo control. Lo que se observa es primeramente un derrame pleural izquierdo y nuevamente esa colección líquida heterogénea que persiste, que compromete el espacio subfrénico izquierdo, abarca prácticamente todo de mi abdomen izquierdo, pero en esta tomografía lo que
lo que se ve es una fina cápsula, la colección está encapsulada con una fina pared. Y también se descarta la presencia de gas. El hígado está normal, la vesícula tiene contenido homogéneo y sin dilatación de vías biliares intra y extrahepáticas. Con esta tomografía la paciente fue dada de alta. En junio, posterior a su alta, la paciente vuelve para un control y refiere molestias a nivel de epigastrio, por lo que se le realiza nuevamente una tomografía. En esta tomografía, posterior a su alta en junio, no se visualiza más el derrame pleural, esa colección persiste, esa colección heterogénea peripancreática persiste, que va hasta prácticamente fosa ilíaca izquierda. Ahí se observa. Y lo que podemos ver también acá es ya una dilatación de asas con un engrosamiento parietal. Bueno, hasta ahí nosotros le tenemos a la paciente en su internación previa en marzo y su control en junio. Y ahora el cuadro de agosto, ella vuelve nuevamente al servicio de urgencias, motivo de consulta, dolor abdominal difuso. Como antecedente de la enfermedad actual, ella refiere... Hola, doctora. Antes de continuar, yo quiero que nos explique un poco el criterio con el cual fue dada de alta esta paciente y con qué tratamiento fue dada de alta. Sí, doctor. Ella fue dada de alta posterior al finalizar su tratamiento con antibiótico-terapia, con buena tolerancia de la vía oral, sin algia, hemodinámicamente estable, con un esquema de nutrición y en planes de control. Bueno, por sala. ¿qué perspectiva ustedes tenían con esta paciente? Y nosotros le habíamos catalogado como una colección no infectada. Descartamos ¿cómo se descartó la infección en la colección? Bueno, es decir que ustedes lo que esperaban era que esa cantidad de líquido se reabsorba espontáneamente. Y por la mejoría que presentó la paciente, sí. Yo quiero escuchar un poco la opinión de los miembros Quería preguntarle de la a la doctora si entre... Sí, doctor, acá. Quería preguntarle si la paciente tuvo algún control entre lo que es su alta y junio a su primer control, prácticamente algún control de imagen o clínico de la paciente. Y su alta, que fue en marzo, volvió para sus controles, se realizó una nueva tomografía, todo estaba con las mismas características. En junio se le volvió a hacer una tomografía. Lo único que ella refirió en ese control de junio fueron molestias a nivel epigastrio sin otros síntomas acompañantes relevantes. Y en esa tomografía de junio, como nosotros no vimos signos de gas, vimos que toda la colección se mantenía igual, decidimos continuar con los controles. No, era ya un pseudoquiste pancreático para junio, la imagen tomográfica. Y ya tenía una cápsula. No. Yo particularmente, Quiero hacer para unas la imagen de puntuaciones. junio, donde llevan 3 meses, ya estaremos hablando de un WONT, ¿verdad? De una necrosis encapsulada, sí, no resuelta, y por el tamaño y todo, plantearía en este momento una cirugía programada. Porque ya estamos hablando de una necrosis, son 3 meses y no se reabsorbió. Generalmente para los 3 meses, si hablamos de líquidos simples, ya se reabsorben. Y evidentemente que esto es un hallazgo de necrosis encapsulada, ¿verdad? De un WOM. Y particularmente plantearía una cirugía
de una citogastro, eventualmente. Bueno, ¿alguien más quiere opinar sobre este tema? Sí, voy a hacer unas puntuaciones, doctor Beisense. Bueno, con respecto a por qué le dimos el alta a la paciente, una paciente que tuvo una mejoría sustancial a partir de la segunda semana de internación, todos los parámetros hemodinámicos normales, sin fiebre. De hecho, ese pico febril fue en un solo día que presentó. La paciente estaba comiendo y sin dolor y mejoró bastante la distensión. Y aparte de eso, le teníamos el soporte de la imagen previa al alta, ¿verdad? Que nos mostraba una colección importante, necrótica aguda, pero con una paciente en muy buen estado, ¿verdad? Comiendo y sin molestia. Entonces, en todo ese momento que ella va al alta, si se fijan en la fecha, van a ver también que era el inicio de la pandemia. Se comenzaron a resentir todos los servicios. Entonces, ese tiempo, tuvimos una comunicación telefónica con la paciente, incluso vino algunos controles. Después, cuando aparece en junio con una molestia y vemos esa tomografía, sí, estoy de acuerdo también, el diagnóstico era una wall of necrosis. Ya después de las 4 semanas se cataloga con ese diagnóstico. Pero la paciente, sin mucha sintomatología, prácticamente no tenía síntomas. O sea, comiendo sin ningún problema, no había perdido peso, no tenía un dolor más que una molestia que tuvo, que por eso consultó. Nosotros descartamos una recidiva de pancreatitis en ese momento. Y de hecho, la imagen, si uno tiene la posibilidad de comparar bien, incluso disminuyó un poquito, pero siempre siendo importante, ¿verdad? Entonces, un drenaje en esa condición, una paciente poco sintomática, era una posibilidad, evidentemente, pero decidimos seguir esperando, ¿verdad? Por la buena evolución de la paciente. Según lo que midiendo, en ese caso, sí. En ese caso, lo que a nosotros nos planteamos realmente, más que una cirugía, nos habíamos planteado hacer un drenaje endoscópico. Un drenaje por vía endoscópica que era factible en ese momento, pero con la paciente prácticamente asintomática y si no estaba infectada, no tenía ninguna sintomatología importante, se decidió seguir esperando con esta paciente. Yo tengo un solo punto que quiero hablar con ustedes. Según lo que se ve en esa tomografía, que es parcial para mí, ¿verdad? Ahí hay casi 2000 cc de líquido en el abdomen, porque llega hasta desde el subhepático izquierdo hasta fosa ilíaca izquierda prácticamente. Fácilmente hay un 2000 cc, que sea líquido claro, líquido de secuestro, líquido necrótico. Hay que ser muy optimista para pensar de que eso pueda reabsorberse espontáneamente. Por eso que quería saber qué actitud tomaron después ustedes. Sí, de hecho no teníamos esa esperanza de que se reabsorba completamente, porque ya pasaron como 3 meses y la colección, si bien disminuyó, aún persistía muy importante, ¿verdad? Pero la paciente, lo que nos llevó a seguir esperando con esta paciente es que la paciente tenía muy poca sintomatología. Entonces, la idea era que seguir esperando y bueno, y tal vez llegar a un momento donde tengamos que hacer algún tipo de drenaje. Pero una paciente sin infección, sin ninguna molestia para alimentarse, con una buena catarsis, en ese momento por lo menos, y en el contexto de una pandemia donde la paciente tenía que entrar, hisoparse, pedir los estudios, o sea, sí planteamos la posibilidad de un drenaje endoscópico, pero por las condiciones de la paciente decidimos esperar. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Permiso, doctor. Sí, en Adelante. realidad yo creo que de marzo a junio ya, y así como bien lo dijo el doctor Miguel también, todos seguramente se dieron cuenta que eso ya no iba a involucionar más de lo que pudo involucionar en las 12 semanas o 16 semanas en las que se repitió el control, ¿verdad? Entonces, mi opinión particular es que yo no me animaría a mandarle, ¿verdad? O
sea, haría todo lo que tendría que hacer y acá lo que yo dispongo, plantear un drenaje, en todo caso percutáneo transgástrico, lo que el doctor Miguel dijo es lo ideal hoy en día, ¿verdad? No sé cuántos centros disponen para un drenaje endoscópico, yo creo que Hospital de Clínica, Hospital Nacional y el IPS Central seguramente, ¿verdad? Pero el resto yo creo que no disponemos como para eso, ¿verdad? Entonces, básicamente, en su reingreso, creo que se hubiese planteado ya una terapéutica resolutiva con respecto a esa colección, sabiendo que tarde o temprano de alguna manera se iba a complicar esa colección. No sé cuál fue la complicación, vamos a ver el desenlace ahora que la doctora Dulce va a contarnos seguramente por algo está este caso acá, seguro tuvo algún desenlace quirúrgico, ¿verdad? Entonces, yo aceleraría la resolución de esa colección después de esas semanas ya, no esperando más que alguna evolución. Bueno, vamos a seguir escuchándole entonces a la doctora Dulce cómo continuó el caso. Bueno, jefe, entonces la paciente, nosotros continuamos con nuestro plan de seguimiento y nuevamente en agosto ella acude al servicio de urgencias, motivo consulta, dolor abdominal difuso, y lo que ella refirió fueron 3 semanas de dolor en epigastrio de tipo pesadez de moderada intensidad que se acompaña en la disminución en la emisión de heces y gases. 48 horas antes del ingreso al servicio de urgencias, el dolor se vuelve generalizado por crisis, acompañado de distensión abdominal progresiva, de tensión de heces y gases, náuseas, vómitos fecaloides en 3 oportunidades, y los antecedentes tenemos la internación previa de marzo y el control de junio que ya les mencioné. Al examen físico ella se encontraba normotensa, taquicárdica, afebril, taquipneica y tenía un índice de masa corporal de 17. A la inspección su abdomen estaba notablemente distendido, los movimientos respiratorios abdominales estaban disminuidos, su cicatriz umbilical no estaba vertida, orificios herniarios aparentaban libres. A la palpación, abdomen tenso, poco depresible, doloroso de forma difusa, con punto de mayor dolor en mi abdomen inferior, con defensa, sin dolor a la descompresión brusca. Su timpanismo estaba presente, ruido hidraaéreo escasos, tacto rectal y tacto vaginal sin particularidades. Entonces, nuestra presunción diagnóstica acá es como, esta es la primera votación, o sea, la primera pregunta de mi presentación. Liz, no sé si vos vas a... Sí, vamos a lanzar la votación y van a tener 30 segundos. Tenemos 3 opciones. Pancreatitis aguda complicada, pancreatitis aguda, peritonitis aguda o abdomen agudo. Cinco segundos y cerramos la votación. Está cerrada la votación y vamos a compartir los resultados. Bueno. Ahí tenemos los resultados. Pancreatitis aguda complicada, 40%. Peritonitis aguda, 21%. Abdomen agudo oclusivo, 40%. Esa es la votación que tenemos. Bueno. Y, y nos quedamos con el diagnóstico de un abdomen agudo oclusivo. Le solicitamos laboratorios donde informan blancos en rango, 71% neutrófilos, hemoglobina y hematocrito aumentados, perfil renal en rango, electrolitos en rango, enzimas hepáticas aumentadas, el perfil hepático normal y amilasa y lipasa en rango, orina simple no patológica. Estas son las radiografías también en el ingreso. La radiografía de tórax no muestra nada llamativo. En cambio, la radiografía de abdomen de pie se pueden observar niveles, así como dilatación de asas.
Se le solicitó también una ecografía abdominal, donde habla unidad normal, vías biliares intra y extrahepáticas no dilatadas, la vesícula biliar litiásica, un páncreas que no se puede visualizar, y asas delgadas dilatadas llegan hasta 4.9 centímetros de diámetro, que ocupan la mayor parte de la cavidad abdominal, desplazando a los demás órganos. Esta es una nueva tomografía de la urgencia, donde nuevamente vemos que persiste esa colección y ya se hace evidente la dilatación de las asas con un engrosamiento parietal. Entonces el diagnóstico con el que nos quedamos, una oclusión intestinal completa por una estenosis a nivel de ángulo esplénico por un probable efecto masa del WOM. Y esta es la segunda pregunta de mi presentación, que es lo que vamos a hacer ahora. Les damos nuevamente 30 segundos para que puedan votar. Cinco segundos y finalizamos. Este es el resultado. Drenaje percutáneo 20%, drenaje endoscópico 6%, necrosectomía abierta 3%, laparotomía exploradora 48%, laparoscopía exploradora 23%. Bueno. Seguimos, Dulce. Sí, bueno. Entonces el tratamiento realizado, lo que hicimos fue una laparoscopía exploradora más una necrosectomía. Entramos con el diagnóstico preoperatorio de una oclusión intestinal completa por estenosis del ángulo esplénico con dilatación de colon proximal y asas ileales, lo que se decide la laparoscopía exploradora. En el tiempo laparoscópico constatamos un importante compromiso inflamatorio crónico, ya con adherencias firmes a retroperitoneo, una gran dilatación de todo el marco colónico, y fue lo que nos impidió proseguir con el procedimiento laparoscópico, por lo que se decidió convertir. Se le realiza una incisión mediana supratransinfraumbilical a la paciente. Durante la disección del parieto cólico izquierdo se constata salida de líquido necrótico purulento en gran cantidad. A nivel del ángulo esplénico del colon se constata la zona de transición, que está en estrecha relación con la necrosis e incluso compromete la pared colónica. Se realiza una colectomía derecha ampliada, anastomosis ileocolónica laterolateral con sutura mecánica lineal de 60 centímetros, más un refuerzo de las líneas de sutura con puntos continuos. Se realiza la necrosectomía con lavado de la célula pancreática y lavado de cavidad abdominal con suero fisiológico. Se colocan dos drenajes, un drenaje tubular en la célula pancreática y un drenaje multilumen en retroperitoneo a nivel del parieto cólico izquierdo. Estos son los hallazgos quirúrgicos. Estas son las asas dilatadas con las que nos encontramos en el tiempo laparoscópico, la que no nos dejó proseguir con la laparoscopía. Esta es la zona de transición a nivel del ángulo esplénico. Acá vemos la pieza como el apéndice cecal, el colon ascendente, el transverso, el ángulo esplénico y nuevamente la zona de transición, y que se continúa con el colon descendente. La evolución postquirúrgica de la paciente, ella pasa a sala de internación
en su posquirúrgico inmediato hemodinámicamente estable. Recibe antibiótico-terapia, nuevamente meropenem cubriendo foco abdominal, que se suspende al tercer día postoperatorio con el retorno del cultivo del líquido abdominal, el cual vino sin desarrollo bacteriano. Al segundo día postoperatorio ella inicia vía oral, primeramente con líquidos y progresa sólidos con buena tolerancia, y fue dada de alta al séptimo día postoperatorio, posterior al retiro de ambos drenajes, ya con escaso débito. Y el plan, un control ambulatorio en una semana. El informe de anatomía patológica que recibimos del colon derecho, el transverso y el descendente, lo que informa de la zona estenosada en la serosa, en la subserosa, son extensas áreas de necrosis, grasa, fibrosis y también ya informar restos vegetales, cristales de colesterol. Presencia de denso infiltrado agudo y crónico con tejido de granulación. Los márgenes de resección quirúrgicos y la pared ileal estaban congestivos y edematosos. El aspecto histológico era compatible con un proceso inflamatorio agudo y crónico en serosa y subserosa colónica. No se observa proceso neoplásico maligno. La pared de la colección pancreática, tejido necrótico y hemorrágico con áreas de necrosis grasa, así como restos vegetales. Y no se identifica parénquima pancreático viable. En cuanto a la paciente, este es el último control que tuvimos ya después de retirarle los puntos. Muchas gracias. Muy bien. Doctora Mara, ¿hay algún comentario de nuestros espectadores? No, doctor, hasta ahora no hay ningún comentario. Nada. Bueno. Ahora vamos a escucharle a nuestros grupos de nuestro plantel entonces. Doctor Baisense. Sí. Aquí en el Facebook preguntan, ¿por qué la colectomía? Doctora Dulce, Sí, jefe. sí le podemos contestar. Bueno, y lo que nosotros constatamos... Voy a responder esta. Sí. ¿Quién va a hablar? Voy a responder esta. ¿Por qué se indica la colectomía? Sí, Martín Chenuso. Hola, Martín. ¿Por qué le hicimos la colectomía? Sí, le hicimos la colectomía por la simple razón de que esto era un proceso estenótico, fibroso, adherido a todo lo que era esa necrosis retroperitoneal. Y era, como se muestra acá en esta imagen que están viendo, una zona de transición franca. Y aparte, tenía un indicio, al hacer la disección de esta zona, de que la pared tenía signos de sufrimiento y de necrosis a nivel de la zona de transición. Eso se corroboró después en la anatomía patológica, donde informa que había microperforación, incluso había restos de vegetales fuera, ¿verdad? Fuera de la zona de transición, ¿verdad? Entonces, iba a ser imposible de inflamatorio crónico que terminó estenosando esa zona. ¿Alguna otra pregunta? Yo le quiero pedir su opinión. Sí, te escucho. Sí, lo que quería hacer un comentario es lo que dijo el doctor Martín, ¿verdad? Que este dichoso virus de repente hizo que nos olvidemos de muchas otras patologías. Tal vez si no estábamos en una pandemia, este paciente se hacía su control tomográfico al mes o al segundo mes y entraba en una cirugía en forma más programada y en mejores condiciones que una urgencia como esta. Y eso hizo, o sea, todo el sistema hospitalar, principalmente el sistema quirúrgico, tiene muchos inconvenientes con el tema de la pandemia. Doctor Felipe Ayala, yo quiero escuchar tu opinión sobre este caso, sobre todo el tratamiento. Doctor Felipe. No me está escuchando. Hola. ¿Me escuchás, Felipe? Sí, te escucho.
Hola. Hola, Hola. sí, Sí. sí. Yo En quisiera primer, escuchar tu opinión sobre todo el procedimiento de sí, en este primer caso. lugar me llamó la atención los 3 meses que se pasaron entre marzo y junio, ¿verdad? Yo creo que esa paciente podría ser evaluada y tratada antes de tener una complicación, ¿verdad? Porque la cantidad de líquido que tenía era muy abundante, ¿verdad? Yo creo que esperar absorber eso era medio imposible, ¿verdad? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que yo no intentaría una laparoscopía, yo iría directo a una laparotomía exploradora, ¿verdad? Sabiendo que un síndrome oclusivo y en una paciente muy distendida no va a ser resolutiva. Yo creo que, y más todavía en la época de pandemia, recuerden que en esa época teníamos muchos problemas con los temas de los virus que se filtraban, se tenía que tener un filtro, un montón de peros que teníamos para realizar la laparoscopía y en una urgencia aún más, ¿verdad? Yo creo que la realización de una laparotomía exploradora era lo más indicado. Y creo que la técnica quirúrgica que usaron es la correcta y por eso que el paciente se ha recuperado, ¿verdad? Esa es mi opinión. Doctora Rosa, queremos escuchar tu opinión. Y es como dice el doctor, de repente uno ya se casa con una patología y se olvida, ¿verdad? Pero como siempre, la clínica es mandatoria, es increíble. Nada más, nada que comentar. Martín Llano, Sí, yo tengo una pregunta para vos. te escucho. Para mí ese volumen de líquido me preocupa. Y pasó exactamente lo que pasó con mi preocupación, ¿verdad? Es casi absolutamente imposible que se reabsorba eso espontáneamente. Ahora, hoy en día, ¿verdad? El hecho del uso de antibióticos en pancreatitis, creo que casi ya no hay discusión, ¿verdad? Por eso es que salió inclusive los cultivos estériles, ¿verdad? ¿No se plantearon ustedes una evacuación más temprana de todo eso? Sí. Bueno, mientras no tengamos una colección infectada o con sospecha de infección y una paciente con muchos síntomas, por ejemplo, un dolor importante que no ceda, o la imposibilidad de nutrirse, o los vómitos, mientras tengamos una paciente sin ninguna de esas características, es totalmente válido, uno puede esperar, incluso que eso se consiga, vamos a decir, tener una cápsula un poco más importante. Anteriormente se decía incluso, en este caso era una wall of necrosis, ¿verdad? Pero los pseudoquistes se esperaban hasta 6 meses, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, si esto era una paciente infectada o tenía una complicación, no podía comer o alguna otra dificultad, eso iba al drenaje de entrada, ¿verdad? O síndrome compartimental, ese tipo de complicaciones, íbamos a ir al drenaje mucho más temprano. Por toda la situación decidimos esperar por la buena respuesta que tuvo la paciente. Esta complicación de obstrucción fibrosa por el componente inflamatorio, una complicación extremadamente rara. Hemos revisado la literatura y hay poquísimos casos de este tipo de complicación, ¿verdad? Y la paciente, de hecho, antes de hacer el cuadro oclusivo, ¿verdad? Estuvo bastante bien, ¿verdad? O sea, no tenía una complicación mayor, o sea que entiendo yo, probablemente lo hubiésemos drenado antes y sí, tal vez sí, ¿verdad? Pero tampoco esperar un poco más nos pareció equivocado. Probablemente íbamos a drenar en algún momento, pero por toda la situación decidimos esperar y bueno, terminó con este hallazgo, ¿verdad? ¿Alguien más quiere opinar sobre este caso?
Doctor, acá hay un comentario del doctor Chaparro que dice, por la dilatación isquémica, la colectomía mínimo más de 12. Perdón, mínimo más de 12. Más de 12, dice, sí. Más de 12 días de evolución. De hecho, No sé, sí. no sé a qué se refiere, o sea, más de 12, sí. Ya. Probablemente Bueno, sea mira, más de 12 centímetros de calibre del diámetro Sí, del... así mismo, del ah, asa, sí. sí, puede ser, pero con respecto a la evolución, esta paciente justo me va a tener los síntomas oclusivos en un periodo donde justo en el servicio uno de los residentes dio positivo al COVID y tuvimos un aislamiento, prácticamente se cerró el servicio, ¿verdad? Entonces estuvo como casi un mes la paciente sin poder consultar con ninguno de nosotros porque estábamos todos aislados y bueno, fue cuando acude, incluso consultó en otro servicio y después, una vez que se normalizó todo, volvió ya con este cuadro oclusivo por la urgencia, ¿verdad? Pero sí, esto tenía cerca de un mes de evolución aproximadamente, ¿verdad? Por eso ya esa dilatación importante. Doctora Mara, el doctor Andrés, El perdón, doctor Andrada quiere opinar, Andrada, dice. sí, José Sí, Andrada, quiero opinar, sí. vamos a escucharlo. Todavía no escribió su comentario, no sé si Se le puede habilitar el micrófono. se le puede habilitar, sí. Está habilitado el micrófono. Ok, Bueno, ahora me escuchan. ahora sí te escuchamos, Ahora José. sí. Ok, muchísimas gracias. Primero pido disculpas porque es muy fácil responder a todas estas preguntas en la tranquilidad del hogar y no con el problema encima. Pero quiero decirles que la opinión que tengo sobre el caso es esta, que cuando vino en junio la segunda vez y en esa toma donde se ve un aumento grandioso del líquido, de la colección en el abdomen, ahí ya hubo una complicación que fue el derrame pleural izquierdo, que no tuvo al comienzo ni tuvo después. Pero ese ya fue una complicación, ese derrame pleural izquierdo. Y la razón por la cual uno espera 4 a 6 semanas de una colección pancreática es que tenga una pared, justamente que tenga un wall-off, eso es lo que se necesita, que tenga una pared. Y esta señora a los 3 meses tenía una pared bien identificable. La medicina retrospectiva, insisto, es muy fácil, pero lo que les quiero decir es que el momento de oro de drenar este abdomen fue en junio, independientemente de todas las dificultades que tenían, pero ese fue el momento. Si se hubiese puesto un drenaje percutáneo en el flanco izquierdo, tal vez 1 o 2 drenajes percutáneos en el flanco izquierdo, posiblemente se hubiese salvado de esta laparotomía exploradora y de esta resección intestinal. No podemos saber la evolución que hubiese tenido si se drenaba la colección. Sin infección, ese tamaño de colección no retrocede, así como dice Bernardo. No recuerdo haber visto una colección que primero está alrededor del páncreas y un poco bajando al flanco izquierdo y que unos meses después llega a la pelvis y que produce un derrame pleural importante que retroceda. La razón para esperar era que forme una pared y eso ya fue en junio. Ese fue el momento crítico en la toma de decisión de drenar o no este abdomen. Y ese abdomen debería haberse drenado percutáneamente por flanco izquierdo y tal vez la evolución hubiese sido distinta. Yo no estoy diciendo que en este solo caso, ¿verdad? No, vamos a entendernos eso, porque tenés 100 de estos, debe tener una mortalidad muy superior a 100 drenados percutáneamente con la misma patología. Coincidamos en eso. Entonces, por esta razón es que quiero decirles que la impresión que me deja el caso es que se perdió el momento de oro de drenar
en junio percutáneamente y tal vez nos hubiésemos evitado el resto de la evolución. Muchas gracias. Gracias, José. Sí. Doctor, hay otra doctora que quiere hablar, dice. Vamos la a doctora escuchar. Román. Vamos a No sé si escuchar. le pueden habilitar el micrófono. Le estamos habilitando el micrófono. Adelante, doctora. Doctora Román. Parece que no. No le está habilitando el micrófono. Le tratamos de habilitar, pero se vuelve a mutear. Bueno. Mara, ¿comentarios? No. Por ahora no. Bueno, Por yo ahora creo ninguno. que alguien más del panel quiere discutir algo o decir algo. Sí, doctor. Yo el drenaje lo haría transgástrico. Cuando son colecciones pancreáticas siempre tratamos de drenar a través del estómago si está en contacto, y esta por la tomografía parecía que no discuto que también se puede drenar por el flanco, pero con el riesgo de que haya alguna fístula o algunas complicaciones más prolongadas, ¿verdad? Entonces, aunque sea, le colocaría 2 drenajes, uno en flanco en todo caso y uno transgástrico para quedar la fístula citogástrica establecida, ¿verdad? Nada más que ¿Cuándo le haría eso? Como dijo el doctor Andrada, como dijo el doctor Andrada, ¿verdad? Después de las 6, 8 semanas, yo creo que ya está definido todo y no esperaría. Y probablemente no tenemos mucho reporte en la literatura de estos casos porque no muchos se animarían a esperar tanto tiempo para esta evolución, ¿verdad? Pero como le digo, mi opinión sobre el caso, y comparto totalmente lo que dijo el doctor Andrada, ¿verdad? Es muy fácil opinar desde encima del corral. Yo le haría esto después de las 8 o 10 semanas y transgástrico. ¿Alguien más quiere hablar? En el Facebook creo que hay preguntas. Sí, no, para terminar de aclarar más el comentario de los colegas que me parece excelente realmente. Realmente en retrospectiva, uno cuando ve el caso, uno se pregunta, ¿y si hubiésemos drenado antes, iba a llegar o no a este desenlace del cuadro obstructivo, ¿verdad? Esa es la primera pregunta que por lo menos yo me planteé, ¿verdad? Y por otro lado, como dicen, no hay un tiempo exacto para hacer este tipo de drenaje cuando no es una colección infectada y la paciente tiene buena evolución. Algo que me llamó la atención y que no sé si figuró bien en la técnica fue que lo que me sorprendió el hallazgo fue que había mucho mayor cantidad de necrosis que de líquido. Algo que en la tomografía parecía que eso era mucho líquido. Pero realmente el hallazgo operatorio era abundante necrosis. Realmente sacamos mucha necrosis en el parietocólico y en la célula pancreática. Y si bien había un líquido turbio, no me cuesta creer que eso con un drenaje se hubiese resuelto. Pero eso ya en retrospectiva, una vez que uno estaba dentro de la cancha. ¿Alguien más? Creo que en el Facebook hay preguntas. No sé si Liz, ¿qué puede ver? Sí, vamos a leer. Grisel Ross Ruiz pregunta, ¿por la dilatación de asas no era prudente la laparotomía de entrada? Martín. Sí, voy a responder. Realmente el tema no es que la laparoscopía esté contraindicada, ni hacer de entrada una laparotomía me parece que incorrecto, ¿verdad? Yo opté por la laparoscopía porque me siento seguro con el método y fue un abordaje como para tener un panorama un poquitito más certero antes de tomar la decisión de laparotomizar, ¿verdad? Pues me parece válida cualquiera de las opciones. En este caso, una laparotomía de entrada es completamente válido. Y también porque si yo no hubiese encontrado tantas adherencias y tanta necrosis, eso era más líquido que necrosis, probablemente iba a poder resolverlo por la laparoscopía, ¿verdad?
pero estoy hablando de hacer una resección colónica laparoscópica que es factible, ¿verdad? Por eso que entré por la laparoscopía en un principio, pero al darme cuenta de o sea, el poco campo que tenía y toda la fibrosis y la gran cantidad de necrosis, decidimos la laparotomía, que fue realmente a los 15 minutos más o menos de iniciar la laparoscopía, o sea, tampoco nos demoramos demasiado, ¿verdad? ¿Alguna otra inquietud? Con respecto a lo que dijo el doctor Martín, ¿verdad? Muchas veces, dependiendo de los tomógrafos, cuesta un poquitito identificar lo que es líquido y necrosis dentro de estas colecciones. Y en estos casos es muy útil, si es que se tiene, ¿verdad? Pero es una limitante, la resonancia magnética de abdomen, que es la que mejor puede determinarnos el porcentaje o por lo menos estimado dentro de lo que es necrosis y líquido en estas lesiones pancreáticas, y más todavía si llevan ya un buen tiempo de evolución. Un comentario que quería también, pero tenemos la limitante que la resonancia no es muy factible en todos los lugares. ¿Alguien más? No, ningún comentario más, Doc. Bueno, yo quiero que Martín nos entienda, ¿verdad? Estamos acá reunidos sobre un caso muy poco común, ¿verdad? Todo lo que yo diga o él diga puede que sea cierto o puede que no sirva para nada. Tratamos de sacar experiencia, tratamos de sacar conocimiento, tratamos de sacar un procedimiento correcto. Por supuesto, todo el mundo desde la gradería somos igual que el presidente de Cerro Porteño, sabemos todo, pero es muy diferente estar ahí en la cancha peleando con un paciente de escasos recursos y en malas condiciones. Así que les agradezco porque fue muy instructivo este caso. Cada uno posteriormente puede sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? Pero de que no es un caso común, yo les puedo asegurar que no. Es una rareza dentro del ámbito quirúrgico. Y afortunadamente, y lo que me pone muy feliz, es que la paciente está en su casa y en buenas condiciones. Así que felicidades a todos ustedes. Bueno, yo me despido de ustedes, les dejo con el presidente de la sociedad y muchas gracias por haberme soportado todo este tiempo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Bernardo. Quiero pasarle la palabra al doctor Felipe Ayala Huerta, presidente de la filial de la ciudad de Pedro Juan Caballero, y puede decir algunas palabras por los 50 años de la sociedad y luego yo hago el cierre. Doctor Ayala, por favor. Muy buenas noches a todos. Es un honor para mí poder representar a todas las filiales de la República. Yo ya estoy como socio vitalicio de la sociedad y un anhelo muy deseado era crear las filiales en las distintas ciudades para poder ir engrandeciendo la sociedad. Y eso se ha trabajado en varios periodos y sobre todo en los dos últimos periodos con el doctor Miguel Ferreira hemos trabajado bastante y con el que me antecedió en la palabra, a quienes los felicito por haber impulsado la creación de las filiales. Como ayer dijo Bernardo, el Paraguay no termina en calle última. Y yo creo que la creación de las filiales es un momento muy importante para la Sociedad Paraguaya de Cirugía. Y vemos que numerosos cirujanos están distribuidos por la República. Y nosotros les impulsamos a estos jóvenes para que se asocien, presenten sus trabajos, sus papeles y puedan pertenecer a la sociedad y a seguir creciendo.
y el mundo ha cambiado por varias razones y los medios de comunicación han dado un avance impresionante que ha hecho que podamos estar conectados desde distintos lugares. Y por eso les felicito a la directiva de seguir apoyando a las filiales, y con estas participaciones hace que todos podamos estar conversando, participando, y le deseo a la sociedad que en sus 50 años que siga creciendo, que siga distribuyendo sabiduría, disciplina para todos los cirujanos que tenemos la gran responsabilidad de decidir muchas veces la conducta adecuada a un ser humano. Muy buenas noches a todos y les deseo que se cuiden, les pido que se cuiden y nos vemos pronto. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Felipe Ayala, por sus palabras. Creo que es un honor para nosotros poder compartir también con todos los colegas distribuidos a lo largo del territorio nacional, que muchas veces es distinta la realidad con lo que es la capital, ¿verdad? Pero tienen también en sus manos la vida de muchos pacientes, ¿verdad? Así que muchas gracias, doctor Felipe Ayala. Quiero felicitar a los presentadores por los dos excelentes casos clínicos, agradecer al doctor Bernardo Weisensen por la excelente coordinación, a la doctora Mara y a todos los panelistas. Entonces, muchísimas gracias por su participación esta noche. Quiero volver a recordarles e invitarles entonces para nuestro brindis virtual el lunes a las 20 horas. Vamos a transmitir en vivo y daremos un mensaje a todos los socios. Les pedimos que nos acompañen. La siguiente actividad es el jueves 8 con el capítulo paraguayo Pato-Pancreato Biliar. Tendremos la conferencia del doctor Marcel Machado de San Pablo, Brasil, con el tema de beneficio de la cirugía robótica en las afecciones hepatobiliopancreáticas. Así que les esperamos a todos compartir también con nosotros. Y también quiero agradecer a nuestros auspiciantes, las empresas Albatros y las empresas DPM y el laboratorio Kinfa. Entonces, una vez más, muchísimas gracias. Les invitamos entonces a seguir compartiendo las actividades que hemos preparado para todos los socios y toda la comunidad médica que quiera festejar con nosotros los 50 años, un momento muy importante e histórico para la sociedad. Así que muchas gracias a todos y muy buenas noches.